Esta es una presentación para hablar de los paratextos de la tesis, que si bien los hemos anunciado en una entrada previa, en esta presentación queremos darle un lugar especial, porque creemos que son elementos muy especiales en una tesis de posgrado. Entonces, en esta presentación nos vamos a preguntar, por un lado, ¿qué es un paratexto y cuál es su función? Y por otra parte, ¿cuáles son los paratextos fundamentales de la tesis y para qué sirven? Entonces, en principio, ¿qué es un paratexto? Un paratexto es lo que queda de un texto al sacar el texto principal. Son todos esos elementos que rodean al texto principal, la tapa, la contratapa, la solapa, los títulos, los subtítulos, el uso de negrita o de cursiva, el diseño gráfico, el diseño tipográfico, también los gráficos, las ilustraciones, los epígrafes, etcétera, etcétera. Los paratextos son elementos armados en función de la recepción, son elementos armados para anticipar al lector, no solo de qué va a hablar el texto, sino también, de alguna manera, cómo va a estar organizada esa información. Pensemos en este sentido en los paratextos de un artículo periodístico, como una crónica, una noticia periodística. Uno ve, por ejemplo, la sección, y entonces puede deducir cuál es el tema muy general del cual va a hablar el texto, puede también reconocer el lugar y la fecha, entonces saber de qué tiempo va a hablar esa noticia periodística, la volanta, que también nos da, ese es el subtítulo arriba del título, que nos da información acerca de también el tema en general, el título, que nos anticipa el tema de la noticia periodística, y el copete, que nos completa esa información inicial que nosotros suponemos. Por otra parte, al leer esos paratextos, no solo nos hacemos una idea de cuál va a ser el tópico o el tema de esa noticia periodística, sino al reconocer ese tipo de paratextos, sabemos que se trata de un texto periodístico, más o menos qué tipo de texto es, y presuponemos, y sabemos, como ya hemos leído noticias periodísticas, cuál es el formato en el cual va a estar organizada esa información. Eso que lo hemos explicado en lo que sucede cuando vemos los paratextos de una noticia, también sucede cuando vemos o reconocemos otros paratextos, que nos enteramos no solamente de cuál va a ser, o hipotetizamos cuál será el contenido de ese texto que estamos por leer, sino también cuál va a ser la forma en que se organizará la información. Y eso se debe a que ya hemos leído textos con ese formato previamente. Ahora, ¿para qué sirven exactamente estos paratextos? Bueno, como dice Maite Alvarado, una estudiosa y una lúcida estudiosa de este tema, ella dice, umbral del texto, primer contacto del lector con el material impreso, el paratexto es un instructivo, una guía de lectura. En este contexto deberíamos agregar no solamente que es el primer contacto con el material impreso, sino que también actualmente los textos digitales también tienen paratextos. Otros, pero también otros paratextos. Entonces, también sería el primer contacto del lector con un material impreso o digital. Ahora, ¿cuáles son los paratextos en el caso de la tesis? Vamos a mencionar algunos que consideramos muy importantes: la portada, los datos de la institución, del tesista, de los supervisores que se incluyen en esta portada, y otros datos, los agradecimientos, el índice, un paratexto fundamental, el resumen, los títulos, los subtítulos, las ilustraciones, gráficos, tablas, el uso de negritas y de cursivas que pueden estar incluidos en esa tesis, las referencias bibliográficas y los apéndices y anexos. Puede haber otros paratextos, pero estos que mencionamos son realmente centrales. ¿Y cuál es la función de estos paratextos? Si bien a lo largo de las entradas de nuestro blog podremos hablar específicamente de cada uno de estos paratextos, en términos generales podemos decir que la utilidad de los paratextos habría que pensarlos tanto desde el punto de vista de los lectores como desde el punto de vista del tesista. Desde el punto de vista de los lectores, como ya hemos anticipado para otros paratextos, los paratextos son guías de lectura, permiten deducir de qué va a tratar esa tesis, de qué manera se va a organizar la tesis, de cuáles van a ser los aspectos centrales, cuál va a ser la metodología, en algunos casos, de la investigación que se está comunicando en esa tesis. Es decir, son guías de lectura desde el punto de vista del lector. Desde el punto de vista del tesista, algunos paratextos, por ejemplo el índice, son fundamentales, herramientas fundamentales para acompañar el proceso, no solo de la investigación, sino de la escritura y redacción de la tesis de posgrado.